Hola, ¿cómo están? Iniciemos entonces estas lecciones, estas sesiones que grabaré para que ustedes las puedan estudiar antes de cada clase. Iniciamos con esta primera clase que tiene por objetivo abordar la constitución disciplinar de la comunicación, es decir, que se pueda comprender la relación que existe entre enseñanza e investigación en comunicación y su práctica profesional. Para iniciar esto, lo primero parto con una pregunta. ¿Desde cuándo se estudia la comunicación? Una posible respuesta es desde que la comunicación ha existido. Sin embargo, esto no es tan correcto. La comunicación ha existido desde siempre, desde que dos seres humanos tuvieron que coordinar acciones con un fin determinado. Así, la comunicación se va a vincular con el lenguaje, es decir, con la posibilidad que tenemos los seres humanos, gracias al lenguaje, de compartir significados. Y esto nos permite coordinar acciones. Por lo tanto, gracias a la comunicación, los seres humanos ingresamos a un mundo simbólico. ¿Qué significa esto? Que cuando nombramos una cosa, la traemos a presencia sin necesidad de que la cosa esté materialmente presente. Nombrarla mediante el lenguaje nos permite traerla simbólicamente, no materialmente. La apuesta es, entonces, que sin lenguaje no hay mundo simbólico. Y sin mundo simbólico no hay experiencia humana propiamente tal. Esto en el entendido que la experiencia humana se inicia cuando compartimos un mundo simbólico con otros seres humanos mediante el lenguaje. Entonces, aunque la comunicación ha existido desde siempre, los estudios de comunicación se inician con la existencia de los medios. ¿Qué vamos a entender por medios? Estas tecnologías que son capaces de transmitir mensajes idénticos y simultáneos. La primera de estas tecnologías es la imprenta con la invención de Gutenberg el año 1400. La imprenta ya existía, pero Gutenberg lo que va a hacer es inventar el tipo móvil, con lo cual se aumenta significativamente la cantidad de volúmenes que una imprenta es capaz de imprimir. Por lo tanto, aumenta también la cantidad de libros disponibles y la cantidad de personas que empiezan a leer libros. Por lo tanto, los estudios de comunicación no están interesados en la comunicación, en esta capacidad que tenemos los seres humanos de coordinar acciones gracias a que compartimos significados. Los estudios de comunicación van a estar interesados en el impacto que los medios de comunicación son capaces de producir en la sociedad al transmitir mensajes idénticos y simultáneos. El estudio de la comunicación, ya está dicho, el estudio de los medios de comunicación, el estudio de la comunicación nos lleva a la pregunta por la ciencia. Para entender qué es la ciencia, nos va a resultar útil distinguir, déjenme terminar de preparar la pizarra, nos va a resultar útil distinguir entre conocimiento ordinario o cotidiano y conocimiento científico. El conocimiento ordinario o cotidiano es aquel que se obtiene mediante la observación o la experiencia. Por ejemplo, a poner la mesa. ¿Cómo aprendemos a poner la mesa? Por experiencia o por observación. Sin embargo, el conocimiento científico es aquel que se obtiene mediante
una aplicación de un método científico. Es decir, el conocimiento científico es un conocimiento sistemático sobre un cuerpo natural o un cuerpo social determinado que se obtiene mediante la aplicación de un método. Y a este método le vamos a denominar método científico. El método científico tiene, perdón, me equivoqué, y no lo puedo borrar. El método científico tiene los siguientes pasos: planteamiento del problema, lectura de la bibliografía para saber qué es lo que se ha investigado hasta el momento, la hipótesis, el diseño metodológico, la aplicación de los instrumentos. Si aplicamos instrumentos obtenemos información, esa información se analiza y del análisis obtenemos ciertas conclusiones. Si se considera necesario, se puede repetir la investigación. La ciencia es entonces aquel tipo de conocimiento que se obtiene sistemáticamente mediante la aplicación del método. La ciencia va a estar dividida en disciplinas. Esto porque se observan distintos tipos de objetos de estudio necesarios de estudiar. Y cada disciplina se va a hacer cargo de uno de estos objetos de estudio que hemos decidido que son necesarios de estudiar. La física estudia fenómenos físicos, la biología fenómenos biológicos, la antropología fenómenos culturales. La discusión permanente es si esta división de objetos de estudios responde a la naturaleza o a acuerdos de las personas que forman parte del mundo científico. Esta pregunta la dejo planteada, pero no la vamos a resolver en esta clase y probablemente tampoco en el curso, pero resulta interesante para saber si la ciencia efectivamente es natural o la ciencia responde más bien a acuerdos de las personas. Vuelvo sobre los estudios de comunicación. ¿Qué lugar ocupan los estudios de comunicación en la ciencia? La autora brasilera María Inmaculada Vasallo de López tiene una propuesta que me parece interesante y por eso la comparto. La comunicación no es una disciplina ni tampoco una teoría, sino que más bien la comunicación responde a un campo académico. Entonces, si tomamos la comunicación como campo académico, la definición que emplea Vasallo de López es que campo académico es un espacio de lucha sobre la autoridad académica, es un espacio de lucha por la autoridad científica sobre un objeto de estudio dado. En este caso, los medios de comunicación, incluido, por supuesto, el cine. Esta lucha tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones. Uno, ¿qué es capaz de producir este conocimiento? Y segundo, ¿qué con un poder político? Es decir, ¿qué fuerzas intervienen en la distribución de los recursos financieros para investigar y también en la distribución de los recursos para poder difundir los resultados de las investigaciones? Esta lucha se produce porque el conocimiento no es independiente del contexto donde se genera. Pongamos un ejemplo, los estudios de género. Los estudios de género, ¿por qué son fundamentalmente hechos por mujeres? Porque a los hombres del mundo de la ciencia no les resultó posible observar las diferencias de género. Las mujeres sí pudieron observar las diferencias de género y por lo tanto, a partir de eso, ellas pudieron dedicarse a los estudios de género.
Así como la comunicación está entendida. Otra vez esto me falló. Disculpen, mi computador está fallando más de lo que yo pensaba. Así como la comunicación está entendida como un campo académico, este campo académico a su vez tiene tres subcampos, que son el campo científico, el campo educativo y el campo profesional. ¿De qué se trata el campo científico? El campo científico tiene que ver con el modo en que se genera conocimiento, el modo en que se produce conocimiento sobre el campo académico de la comunicación. El campo educativo tiene que ver con la reproducción de ese conocimiento y el campo profesional es el que se preocupa de las prácticas de aplicación de ese conocimiento. Nosotros, por ejemplo, estamos situados en el campo educativo del campo académico de la comunicación. El campo académico de la comunicación, como ya he dicho, se va a ocupar de comprender el impacto que los medios generan en una sociedad determinada. A ver si esta vez responde mejor mi computador. Sí, respondió mejor. Entonces, en esta idea de conocer el impacto, hay dos grandes tradiciones que a su vez son tradiciones son bastante polares, cada una se preocupa de lo suyo. La primera va a ser conocida como la Mass Communication Research, que nace fundamentalmente en Estados Unidos, y luego una tradición más crítica, que es la escuela de Frankfurt, que nace, que se desarrolla fundamentalmente en Alemania. La Mass Communication Research, que como dije está producida fundamentalmente en Estados Unidos, entiende que los medios de comunicación aportan a que el sujeto, hombres y mujeres, puedan dar el paso de la creencia en el mito al uso de la razón, es decir, entrar en el mundo ilustrado que da autonomía, sujetos autónomos en un mundo secularizado. Así los medios son comprendidos como parte del proyecto de autonomía de la ilustración o la modernidad, como quieran ustedes. La Escuela de Frankfurt, sin embargo, lo que estima es que los medios, más que crear sujetos libres y autónomos, lo que en realidad crean es una sociedad de masas llena de individuos que adquieren una conducta colectiva donde lo que predomina es la teoría del contagio. Las personas hacen lo que hacen no porque racionalmente les parezca que es lo mejor, sino porque se contagian, dejan de pensar y actúan únicamente por imitación. Es decir, más que hacer uso de la razón, debido a los medios, los sujetos lo que hacen es caer en una verdadera alienación. Este debate, con todos los puntos intermedios que han aparecido en este año, permite comprender que los medios lo que producen en la sociedad es un presente social compartido. Sin los medios, nuestro presente social compartido sería, déjenme un minuto para escribir aquí. Sin los medios,
nuestro presente social compartido se reduciría a nuestra pura experiencia territorial, es decir, aquello que podemos abarcar en el día a día gracias a nuestra vida cotidiana. Los medios han venido a ampliar este presente social compartido. Nosotros empezamos a enterarnos, empezamos a conocer cuestiones que ocurren mucho más allá de donde estamos ubicados. Y empezamos a interesarnos, por lo tanto, por cuestiones que suceden en otras partes. La elección de Bolsonaro en Brasil, la reciente elección presidencial en que estaba en duda si ¿cómo se llama? Si iba a salir o no iba a salir, se me olvidó el nombre, pero finalmente pierde el republicano y gana el demócrata, ya me va a llegar el nombre. Es una cuestión Trump, me llegó el nombre, si Trump iba a ser electo o no, es una cuestión que nos empieza a preocupar a todos. Por lo tanto, los medios amplían este presente social compartido y ya no solo nos preocupamos de aquello que podemos abordar gracias a nuestra experiencia territorial. La ampliación de este presente social compartido es de tal nivel que hoy pareciera no tener límites. Internet nos permite estar virtualmente al tanto de lo que ocurre en todo el mundo mundial. Es decir, nuestro presente social compartido ya pareciera no conocer límites. De hecho, podemos conocer hasta la vida privada de las personas si sabemos cómo hacer uso de cómo poder hackear computadores, porque hay personas que ellas mismas dan a conocer su vida privada, o podemos conocer lo que ocurre en realidad en todas partes del mundo. Esto, ¿qué pone en discusión? A partir de la aparición de Internet, ¿cuál es el objeto de estudio actual del campo académico de la comunicación? Porque este cambio que estamos teniendo sobre el presente social compartido, esta ampliación infinita del presente social compartido, produce nuevos modelos, nuevos modos de construir sociedad y por lo tanto nos lleva a hacernos nuevas preguntas sobre el campo académico de la comunicación. Hasta aquí esta primera lección sobre el campo académico de la comunicación. Espero haber sido claro. Hasta la próxima.